buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a La Cuneta Caribana, versión Noche de Calentura. Bueno, no, perdón. Noche con nosotros en La Cuneta. Estamos aquí hoy desde el exilio, empezando este programa. Espérate. Oye, muchachos, bueno, pero mijo, pero mira, ya ahora, ya sé. Pero ya coño, no me avisaste. El gallo cantó. Ya presentó, pero Los coquí. Oye, pero tú estás del carajo. O sea, yo me voy un rato ahí al balcón y tú arrancas ahí a robar cámara. Pero, no, chico. Sí, pero no, por ti llega la estadidad. Yo creo que llegue la estadidad. Y tú eres millennial, ¿verdad? Yo creo que tú tienes un problema de atención. Si yo le di tiempo a ella, seguro. Hay una cámara al frente tuyo y tú... La cámara es más importante que yo que estoy allí en el balcón, ¿verdad? Mira, cuidado, que saco una bandera. Cuidado, la mano, mira, la tengo ahí. Esto es de relajo. Sí. Aquí. Sí, que bueno, estamos haciendo una parodia, señores, del clima boricua, de la pelea eterna. ¿Tú fumas? No, yo no fumo. Yo estaba enviando cosas. ¿Tú eres parte del corillo ese? Yo estaba enviando mensajes deshonestos por las redes sociales. No, yo no sé, pero bueno, pues yo comencé. Yo dije los buenos días y buenas tardes y buenas noches. ¿Dijiste el nombre del programa por lo menos? Dije La Cuneta After Night, algo así, no sé. Sí, se dieron cuenta que es de noche, ¿no, gente? Sí. Digo, no tenemos alcohol aquí. Esto es, hemos dicho, no es vodka, gente. Sí, esto es agua. Esto es para hidratarnos. Sí, nosotros no... Poder sobrevivir, pues si acaso se me... La edad me llega me tapa. Y te da un ajoguillo. Y me siento un poco medio agotado. Dito, es que vamos a hablar de la edad, por eso es que lo tiró así como que suavecito. Bueno, pues, yo no sé qué pasa, pero a mí no me pasaba eso antes. Yo bebía agua y estaba jugando en la calle todo el tiempo ahí, corriendo, y de momento me voy a beber agua. Pero ahora como que yo ando con candungo de eso. ¿Tú no andas con candungo de eso de agua? Y ven acá, ¿vas mucho al baño ahora, un tiempo para acá? Pero Miguel, pero tú, ¿qué tú eres? Digo, pero perdóname. Bueno, es una pregunta complicada. Todavía no me toca. No hagas esas preguntas. Todavía no me toca, pero me tocará. Pero Miguel, todo cambia. Todo cambia, como decía Mercedes. Nos estamos poniendo viejos, cabrón. Como decía Mercedes Sosa, todo cambia. Y es parte de la vida, es parte de existir en este mundo y a la misma vez, ¿verdad? Pues, no sé, hay personas que no queremos aceptar, pero llega el tiempo y cuando llega el tiempo marca, ¿no? Un momento en que estamos literalmente con el tiempo encima, ¿no? Con el tiempo encima y de momento nos damos cuenta que ya todo empieza a flaquear, que la rodilla empieza a doler y te empiezan a decir como esas leyendas. A mí me da gracia porque me dijeron, cuando llegas a los 30, lo primero que te va a fallar es la rodilla derecha o la rodilla izquierda. ¿Y cuál te falla a ti? A mí me de las dos. Ya estoy pistoneando pasar a las 30.000 millas. Ya no hay garantía. Ya no hay garantía. Ni el cambio de aceite y filtro está incluido ahí. Bueno, yo no sé. Hay que preguntarle a la susodicha. Pero al final del día hay que reconocer que va a llegar el tiempo en que las rodillas flaquean y hay que velarse todo, hacerse las pruebas de todo, de la sangre, ¿no? De chequearse de los triglicéridos, la respiración, y chequearse los huesos y chequearse la sangre. Digo, pero hay que tener un plan médico también que te cubra todas esas cositas. Y eso es un peso, ¿no? Pues sí, porque nada de eso es gratis. Aunque uno puede ir, qué sé yo, se supone que los hospitales no te puedan tirar a la calle, por lo menos en Puerto Rico. Yo sé que en Estados Unidos pasa que cogen y te sacan con la camillita para afuera y allá tú y tratas de sobrevivir si puedes. Y te llega la cuenta después. Pero, literalmente es una situación en que no sabemos cuándo va a llegar el momento en que uno no pueda por uno mismo y que necesita, ¿no?, tener un circuito de social, comunitario, de familia, de pareja también, que también puede ser la propia familia, ¿no? Como pareja. Apoyo, cuidado. Y la comunidad, y más allá de las cuestiones sanguíneas, que para verse por sí mismo, porque literalmente volvemos para atrás, volvemos, ¿no?, como niños, como niñas. Pero hay cierta ingenuidad en el planteamiento, Luis. No te estoy diciendo ingenuo a ti. No me canceles, Luis.
Por favor. Voy a pensarlo. Ok, gracias. Si eres Netflix, a veces lo pienso. ¿De verdad? No, pero no te estoy llamando ingenuo, pero hay una cierta ingenuidad o candidez, en una mejor palabra. Y digo, yo la experimento igual, que conste. Que es que uno asume que estamos viviendo en un espacio político, de gobierno, en un contrato social, donde la vida es el objetivo, ¿no? De toda la organización de recursos, de personas, los departamentos de los distintos asuntos. Yo creo que aquí no hay parte del cuerpo social que no tenga un departamento de gobierno que maneje ese asunto. Y asumimos que ese estado organizado bajo una constitución todavía viene predicado bajo el concepto de la vida, posibilitar la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Luis? Cuando las condiciones de la necrocolonia, ¿cómo es que tú le llamas? Necrocolonia. La necrocolonia, yo estoy aprendiendo. Que es un concepto que viene de la necropolítica. Necropolítica, Membe. Ajá, que es cuando las fuerzas de gobierno y el proceso político, en lugar de estar organizado a partir de la posibilidad de la vida para todos o para el mayor número de personas, está diseñado para administrar o gestionar la muerte, donde se decide a priori quiénes van a vivir y quiénes no. Y yo siempre me gusta añadir un corolario. Oye, yo tengo un problema con las R todavía. Eso es culpa de estar secándote con la gente del oeste como yo. No se fue el cantazo de la bandera, que yo creo que me descuadró parte de ese lado. Pero de eso hablaremos en algún momento si hace falta, porque esas cosas a veces es mejor, mira, dale pichón, pana. No, pero hay un corolario aquí, que es, y me gusta, que viene del concepto de Butler, de esa. Sí, sí. Ella filósofa. Sí, por eso nos dicen woke, por estar mencionando ese tipo de gente. Sí. Y total, woke. Judith Butler. Ser woke es que te importe el otro. Ser woke es que la vida del otro sea importante, que vale, que puede existir más allá de mi propio deseo, de mi propio mirar del otro. Y que somos iguales en dignidad. Ser woke es que tengas derechos humanos, derechos civiles, que tengamos acceso a la salud, que tengamos acceso político. Que te preocupa el ambiente y el planeta para ti y para futuras generaciones, no solo para los tuyos. Que me importa las condiciones que creó este Estado de derecho, de este Estado colonial, que quiero ver su estructura racial, ¿no? La paz perpetua de las tres razas, criticarlo y ponerlo en duda, de mirar los problemas de género, de las disparidades de género, de las disparidades de clase. De reparar una historia de opresiones. Y eso es un woke. Y de momento ahora todo el mundo es un problemático, y es un problemático, ay, mira para allá el demonio, este y lo otro. Y entonces ahora, en lo anti-woke, quieren meterse más en el cuerpo tuyo, decir con quién tú te acuestas o no y con quién tú amas y quién quiere tener todos cariño. Tus orificios. Darle privilegio de clase a unos grupos pequeños que siempre han tenido el poder y el control, y darle poder y vida a ciertas personas, ¿verdad? Que tienen ya mucho más de lo que tiene la mayoría, ¿sabes? Y yo me digo, pero entonces, ¿qué estas personas quieren? ¿No? Y así que hablamos en el pasado episodio sobre ese régimen de control y de poder, ¿no? De ese retorno a criminalizar y decir los comunistas, los socialistas, los woke, la ideología de género. Pero es como que un pretexto, ¿no? Sí. Para marcar. Y ese es el gran paréntesis, ¿verdad? Para volver de gran nuevo, paréntesis importante. Porque lo tiramos ahí, no lo desarrollamos otra vez. Es que si mencionamos a Judith Butler, hay que hablar de los woke, porque ella es una de es la figura sospechosa que si se te meten en tu casa y te revisan tu biblioteca para ver dónde tú estás, mira, este cabrón es woke, porque mira, tiene esta mujer. El libro Gender Trouble, ¿no? Que fue importantísimo para entender la concepción de género y la performatividad. Mira, ahí ya me iba a contaminar con la... Y más recientemente, que es el planteamiento que quería traer, que para mí es un apéndice o está conectado al concepto de necropolítica, que es el concepto del ungrievable. O sea, los cuerpos que no son, de los cuales nadie se tiene que preocupar, la idea de que hay unos cuerpos que son grievable, que su desaparición nos produce pena, que hay que protegerlos, que son preservables, y hay unos cuerpos que son desechables, en otras palabras, que no son merecedores de nuestra pena o de nuestro cuidado, los ungrievable. Y eso para mí es un planteamiento muy central, porque se trata de decidir previamente quiénes son las personas que valen y quiénes son las personas que no valen. Entonces, estas son actitudes que
no se quedan nada más en las esferas gubernamentales, y de eso hablaremos eventualmente. Son actitudes que lamentablemente pasan también a las relaciones interpersonales, ¿verdad? A la falta digamos, de responsabilidad afectiva incluso por las personas, ¿no? Incluso por las personas que no te caen bien, que no te gustan lo que te hacen o cómo interactúan contigo, y se traduce en algo que los puertorriqueños sí tenemos bastante conocimiento, en actitudes en la carretera, en los espacios públicos, en las aceras, donde la persona o las personas se creen que empiezan y terminan en su cuerpo, en su automóvil, o si lo llevamos a la urbanización, en su casa, en su verja, en su finca, y el resto no existe. No tengo que negociar con ellos. Así que ojalá esto se quedara en una cuestión de gobierno, porque tú sabes, como los procesos electorales funcionan extraordinariamente. Yo sé que Luis es un fanático del proceso electoral y tiene una fe increíble en la Yo lo sigo. Sí, él vota así, pero una cosa... Yo conozco, sí. Y te puedo decir todo el asunto electoral, pero sí. Para nada. Y creo que partiendo de lo que estás comentando, lamentablemente, esto es un proyecto. Es un proyecto de vida. Es una construcción social, ¿no? Y ahí me da gracia porque la derecha es en contra de que hablemos de que es una construcción social. Para ellos y para ellas es natural. Es que esto es natural, esto es lo normal. Y que cuestione el asunto de género, y que el hombre y la nena, y que si la familia, que si quiénes son los que deben de ser los breadwinners, quiénes son los que generan capital, quiénes son los cuerpos que producen y los que no producen. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es su función? No, eso no es una construcción social, no, es que eso está predeterminado. Eso vino de allá arriba, vamos aquí, cayó un rayo, ¡tum! No lo cuestiones, esto nació como si fuese la galaxia. Pero aquí hay una literatura que cuestiona completamente eso. Sí, y no hay que decir que es woke. O sea, es una literatura que ocurre en distintos campos. Yo no creo que tampoco es una come mierdería exponernos a leer gente que ha escrito estas cosas con cierta inteligencia. Y digo, yo tengo mi desconfianza con los peritos y la obsesión en que el perito tiene la última palabra. Yo creo que todos tenemos cierta autoridad a entrar en estas discusiones. Lo que no tenemos es la autoridad para despachar pensamientos y preguntas importantes como, esos son pajas mentales intelectuales, eso es elitismo, que ese señalamiento lo escuchamos muchísimo por ahí, esos son... O sea, hay varias maneras de ser bruto, señores. Tú puedes tener un grado académico, tú puedes tener acceso a los libros y tú puedes tener la experiencia de vida incluso y la inteligencia emocional, aquel término terrible de principios de los 2000 que todavía lo usan por ahí en algún lado. Claro, tú puedes tener todo eso, pero eso no te hace inteligente necesariamente. No te pongas neurocoach aquí y toda esa cosa. Luis, tienes que hablarme un poco de esto. Ni ponerte medio. No, pero hold space. No, por favor. Conmigo, ve acá. No, pero aquí ahora, mira. Touch the ground. Exteriorízate. Mira, el horizonte. ¿Ves? Respira. No. Te traigo la bolsita para acá. Ya, ok. No nos estamos burlando de las ansiedades. Las ansiedades son desórdenes. No, ansioso soy yo. Olvídate de eso. Cálmate, concéntrate, que tenemos una cámara delante, condenado. Anyway, el tema del programa de hoy. Déjame ya soltarlo. Tras de que empezó solo, no me deja ni hablar este desgraciado. Yo no voy a esperar que llegue la actualidad. Vamos a tener una pelea en el aire. Miren, el tema de hoy es que envejecer en Puerto Rico es un nuevo deporte olímpico. Por ahí que va la cosa. Y la metáfora olímpica la traemos con toda la mala intención, porque usted sabe que aquí nosotros tenemos muchas malas intenciones. Sí. Nosotros venimos, pero mira, sí, ¿sabes? Bueno, es que está en la cuneta el envejecer. Y literalmente se ha tirado al desecho. Socialmente se ha tirado al desecho, lo han tirado ahí como un problema que lo resuelve la persona que envejece, propiamente sola o solo. Es tu culpa. Y se han quitado de las manos algo que es natural, que tiene que suceder y que va a suceder, que es envejecer y después, ¿verdad?, morir. Y lo que debía ser un proyecto social de apoyos, de ayuda, de solidaridades. Y Puerto Rico tiene una tradición comparado con Estados Unidos. Allí sí que uno ha visto, y las cifras son alarmantes del abandono, pero en Puerto Rico estamos viendo el abandono de ancianos. En los hospitales, tirados en los hospitales. Y tanto que la gente habla pro familia por ahí, pero entonces tú estás viendo familias que abandonan a sus seres queridos. Estamos empezando a entender incluso que la edad para sentirte y experimentar ser descartado o decomisado por dispositivos de gobierno o de la propia sociedad, empieza ahora mucho más temprano. O sea, que eso de que te están diciendo, no, es que ahora los 50 son los nuevos 20, esos son estupideces. O sea, el edadismo está, pero alive and kicking en Puerto Rico. Ya no desde el gobierno, ya no desde la legislación o los patronos o la gente, ya desde las personas y nuestras relaciones
interpersonales. Y por eso es que decimos que en lugar de ese proyecto social, lo comparamos con un evento olímpico, donde el fin es eliminar al otro, el fin es ganar y que se fastidie el resto. Y no es un deporte olímpico de esos de equipo, estamos hablando de un deporte olímpico de esos de dar codazos así. Sí, como... es un corre y corre, ¿sí? En el cual personas no pueden correr. No, es ganadores y perdedores. Perdiste, pues. Que están enfermos, que no pueden llegar al doctor, personas que literalmente necesitan servicio en el proceso, que necesitan tanques de oxígeno, protección, que les puedan ayudar y que les guíen. Algunas personas pierden visión, y la sociedad pues dice, pues mala tuya, la guerra de todos contra todos, el que sobrevive es el más fuerte. O sea, nuestra sociedad está construida con la lógica. Por eso es que a mí me da gracia el asunto de los libertarados desesperados de que aquí no hay libertad económica, hay que desregular más, hay que dejar que el mercado dicte más, pero o sea, que el mercado completamente dicta todo. Aquí es el que consume, el que tiene el dinero para poder pagar el doctor, el que tiene el dinero para dejarle herencia a sus hijos e hijas para que puedan tener la infraestructura, los servicios, los carros, son los que pueden vivir en paz, tener dignidad y poder morir en paz también. ¿Sabes? Y yo digo, mira, pues aquí está rigiendo la mano invisible esa aparentemente. Que es cruel, no es una mano humana, es una mano cruel. No, es un garrote, sí. Es un garrote invisible. Que te mata poco a poco. Que por tú nacer de X género, raza y clase, te predetermina si puedes vivir o no, y si puedes morir o no, dignamente. Y eso preocupa. Y me preocupa más todavía que le hemos pichado políticamente a eso. O sea, yo miraba las plataformas, ¿verdad?, de la pasada elección, y claramente, para mí, la alianza era la que tenía la plataforma más clara, pero como quiera todavía no se contemplaba que Puerto Rico estaba envejeciendo. ¿Sabes que Puerto Rico ahora mismo, hoy, hace unos días salió que somos número 4 de los países más envejecientes del mundo? En el 2021 éramos el número 7. Sí. Y hace como 2 días salió en el Huevo Día, yo no voy a mencionar el nombre porque no me pagan, yo no voy a darle promoción, todo el mundo sabe quién es, que hay un gap entre los 18 años y las personas de 60 años de 300.000 personas, el gap. Y que no hay reemplazo de población, ¿no? Reemplazo de población a nivel positivo, no la lógica esta de you cannot replace me de la extrema derecha, que ese es otro tema en otro momento, que es que nacen menos de lo que mueren y permanecen gente no mayor, más personas mayores que la gente que puede reproducirse y que son jóvenes que van a entrar a la edad de productiva, a la edad de que va a aportar al retiro. Y yo miro esto y yo literalmente, por eso es que hablo de necropolítica, pero de la necrocolonia, porque se ha gestado un proyecto donde lo que vale es destruir todo para hacer capital y lo que genera es muerte. O sea, ya el neoliberalismo es insuficiente como categoría, porque lo que pasa aquí no es Nueva York, lo que pasa aquí en Puerto Rico no es Barcelona, ni siquiera propiamente Grecia, que pasó con un proceso bien terrible. Sí, y no se puede explicar. Y ni siquiera la Argentina del 2001. Y no se puede explicar dentro de lógicas de economías globales. No. O sea, hay que ver propiamente y analizarnos a nosotros en la isla, en las islas. Colonial. Porque hay que velar las islas, porque Vieques es el microcosmo de toda la violencia que está sucediendo en Puerto Rico. O sea, por eso es que yo hablo de las islas de Puerto Rico. Hay que analizarlo propiamente, estudiar y hablar y entender y caminar y ir a los barrios, a la gente mayor, hablar con los vecinos, hablar con nuestras propias familiares. Porque yo lo que veo es que hay un completo de abandono. Ese gap entre 300.000 personas realmente es un gap de política pública, de desarrollo social, que no está velando por algo que es tan natural como morir. Y es de negación ciudadana también, porque empieza con una invisibilización de las personas de cierta edad, que varía según el momento demográfico. En Puerto Rico pues todavía yo creo que hay un sentido de familia que nos jala, que nos protege un poco de estas violencias, pero eso es frágil, es insuficiente, y dado que no hay una renovación de familias, porque las personas no están capacitadas de formar hogar, de poder reproducirse, y no estamos diciendo que ese es el proyecto
de futuro y demás, porque no estamos en los años 50, ¿no? Ni Pepín y Rosa, pero es una realidad demográfica en números. Entonces, yo sí quería, y esto lo habíamos hablado previamente, Luis, para no irnos al plano conceptual por un lado, o sea, estrictamente de la lógica empotrada y demás, con las cuales estamos de acuerdo, y Luis muy bien la desarrolla, queríamos hablar de este tema inicialmente desde la experiencia personal. Sí. Porque entendemos que algo que le falta también al trabajo de análisis y de discusión en Puerto Rico, independientemente de la línea ideológica que cada dispositivo tenga, con o sin las payolas de los medios comerciales corporativos, y señores, yo sé lo tuyo, no te hagas, falta una identificación personal, humana, humanizada de las personas que hablan de las ideas. Y eso a veces falta también en los salones de clase, Luis. O sea, donde se habla desde la conceptualidad y se pierde la dimensión humana. De hecho, hay filosofías que te dicen, no filosofías en el sentido de la disciplina, sino filosofías que te dicen que eso es hasta de mal gusto, que es inadecuado, que es un oversharing, que es un compartir algo que no debe estar ahí. Sí, porque detrás de eso es la lógica impersonal de la posibilidad de pensar. Que hay que pensar y crearse para llegar a lo universal, que lo particular es algo que es una filosofía inferior, lo particular, lo más cercano. Sí. Y yo estoy de acuerdo, y nada, yo quería... Dame tu experiencia. Literalmente, yo llego a la conclusión, estando en Estados Unidos, yo estuve casi 9 años, y pensé, yo quiero estar aquí, ¿no? Yo veía desencadenarse completamente. Yo me fui en el 2016, imagínate, la Junta de Control Fiscal se impone en Puerto Rico. Después ya en el 2017 pasa María, después viene el 2019, el verano del 2019, después viene el 2020 con los terremotos, las elecciones del 2020, y yo no me siento, yo quiero estar acá, yo me veo parte de esta sociedad estadounidense, y la realidad es que yo llegué allá como quiera pensándome que yo voy a volver a Puerto Rico, pero la queja y la cosa que me pregunto es, ¿volver a Puerto Rico? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y hasta qué punto eso no es un tiro al pie? O sea, porque uno conoce lamentablemente las condiciones, quizás ese overthinking y overknowing, pero uno se limita. Pero me da gracia y me pongo a reflexionar porque literalmente fue en el 2020, antes de la pandemia, porque también la pandemia, también se me olvidó, pero la pandemia estaba en el 2020 y yo vengo para Puerto Rico a investigar, a hacer mi trabajo de campo de mi doctorado, que estaba en ciencias políticas. Y cuando pasó ese periodo literalmente llegó un viernes y en el fin de semana hacen el lockdown. Y yo me quedé, anda pa'l cara, ¿qué está pasando aquí? Y me quedé estancado en Puerto Rico desde marzo, entiendo yo. Sí, marzo, mayo, junio y julio. Esos 4 meses en Aguadilla, donde estaba mi abuela. Y en ese momento, ¿te sentiste viejo? ¿Cuándo llegaste a la realización, diablo, me estoy poniendo viejo? Bueno, yo me empecé a sentirme viejo estando allá en ese periodo de encierro, de que me empecé a enfermar. Yeah. Y yo dije, ok, hay que hacer ejercicio, hay que comer mejor, ya yo no puedo comer todas las cosas que quiero comer. Y me empecé a enfermar, me enfermé, mucha gente se enfermó y eso es un caso, eso no es nada fuera de lo común. Y por eso es que empieza esa reflexión sobre qué pasaba en mi cuerpo, y ahora es que estoy consciente, ok, ya estoy en los 30s, high 30s, y entonces tengo que empezar a mirar mi vida. Pero es que llegando a Puerto Rico, en ese 2020, quedarme estancado en casa de mi abuela, nunca, ¿sabes? Me había quedado tanto tiempo corrido en casa de mi abuela, y llegué a ver a mi abuela sin ningún tipo de servicio. Si yo no me hubiese podido quedar, no habían carros públicos. Fuera del área metro no había el delivery como existía la delivery acá. Ella enferma. La comida que se tenía que comer era la comida que se hacía en algunos sitios. Y si se cocinaba, yo era el que estaba cocinando. Yo la ayudaba. Ella tenía neuropatía. O sea, no sentía las manos, ya ella había dejado de cocinar. Y ella estaba muy deprimida. Decía, yo no sé por qué la gente vive más allá de los 70 años. Y decía, wow. Abuela, porque dice eso, no, ya todo el mundo lo que veo es muerte, llevo mucho tiempo viendo gente morir, ya yo no tengo a casi nadie, y pero tú me tienes a mí, estoy aquí, no importa, hacemos lo necesario.
O sea, yo utilicé muchos recursos para poderme quedar en ese tiempo. Y nada, en ese proceso me pongo a sentarme, a ver su vida, a ver cómo lo que está pasando, a conocer más directamente a mi abuela en ese espacio de ese encierro, a estudiarlo. Y de las primeras cosas que yo consigo es un abuso total sobre las condiciones para poder ella tener una cierta independencia de algunos servicios. Pero no solamente eso, un abuso interno de las cuestiones económicas, como por ejemplo, ella estaba pagando. Yo descubrí allí que ella estaba pagando porque mi abuela fue a comprar una tablet porque quería ver el Facebook y ver sus nietos y que le enviaran la foto. Y le pusieron internet sin decirle a ella que le pusieron internet y pagó un año de internet en su tableta. Le pusieron un cable y tenía Netflix más de 2 años pagando los el famosos Netflix. scams, sí, que son vulnerables. La soledad misma también. Había una persona que le había hecho un chorro de trabajo en la casa. Ella por la perse del huracán María. Puso cosas para vivir mejor y todo súper extremadamente caro. Todo muy caro. Y yo decía, que estas personas están envejeciendo y el sistema, en lugar de asistirlas, ya está. Hay un elemento de depredación previo a la muerte misma. Completamente. O sea, donde hay un nivel de vulnerabilidad de los ancianos que va más allá de la cosa física, que el paisaje no ayuda, el paisaje suburbano y las distancias y toda esa promesa, ¿no?, de la casa suburbana, al final lo que crea es una tumba para estas personas. Pero le añades a eso que hay literalmente elementos de la empresa privada, incluyendo la banca y los préstamos reverse y todo ese rollo, que muchas veces para pagar cuentas médicas porque los planes y las pensiones no le dan. O sea, todo eso está ahí y tienes que son como un objetivo para extraer aún al final de sus días. Y eso es un abuso estructural. Y mira, mi abuela... Y la parte tuya, Luis, porque me interesa tu lado también. Sí, pero mi abuela nació en el pueblo de Aguadilla. Ella tenía todas las cosas y servicios en el pueblo de Aguadilla. Se va a la urbanización. Había un bus, estaba yo no sé por qué, caramba, pero ya no existen carros públicos en muchos pueblos. Sí. Ella cogía carro público, caminaba, ese ejercicio, y se le vio, porque yo la vi toda mi vida, yo la vi que ella, se rompió eso y se convirtió en un estado de dependencia, y eso, ¿sabe? Ella no tenía control sobre eso, se creó un escenario diferente, se creó una economía, una sociedad de distancia, se rompieron los pueblos, se destruyeron los pueblos a traer muchos malls y shopping centers en Aguadilla. Pero entonces, que te interrumpa, pero es importante que el público entienda, o sea, cuando vemos ruinas en centros urbanos, la destrucción, esto no es una queja nostálgica de que queremos, es que el centro urbano tradicional, basado en unas relaciones peatonales y de proximidad de los unos a los otros, fomenta un tipo de interacción social que es más saludable física y emocionalmente. O sea, tú no solo estás perdiendo, digamos, las condiciones físicas de esos lugares, tú estás perdiendo el entramado social y las posibilidades de vida que estaban empotrados en ese entramado social. El suburbio del cual estamos hablando, el sueño de pareja, hijos, casa, auto, lo que fomenta al final es un aislamiento, es una monocultura, es la homogenización también de los valores y la incapacidad de entender a quien no sea como tú. De hecho, una tesis que lo he dicho muchas veces, parte del rechazo a los segmentos de la comunidad LGBTQ, de la que yo soy orgullosamente parte, tienen que ver porque yo no veo a gente distinta en mi urbanización, en mi ámbito cerrado, que me permita tener un menú de la condición humana y que me permita también desarrollar empatía. O sea, a un nivel, ya no hay ni que entender al otro, simplemente empatía por proximidad. Eso en condiciones de densidad urbana tradicional, de distintas escalas, claro, esto no es Barcelona, nuestros centros urbanos no son eso, pero esa lógica, es cierto, se perdió. Entonces te pregunto, Luis, porque quería ir a eso, son conversaciones que hemos tenido, cuando tú empiezas a comparar, y sobre todo lo traigo porque tú eres un grupo, o sea, que en algún momento sintió que el proyecto social de Edúcate, vas a tener acceso a un trabajo y te vas a poder casar, vas a poder tener casa y familia, o sea, esa fue como que la gran cogida de pendejo, ¿verdad? Y es una generación que yo entiendo que tiene unos resentimientos entendibles, ¿no? Que hay que comprender. ¿En qué momento tú te diste cuenta que había que hacer un ajuste de cuentas, de cómputos, entre la imaginación de ese contrato social que uno se creyó, en el cual uno se suscribió sin saber, y lo que estás teniendo ahora? En el caso de tu abuela ya vimos, había un contrato social de unas cosas y al final
ve como la urbanización por la cual firmó la segregó de un espacio de plenitud y de comprensión. En el caso tuyo, ¿cuándo es que tú te das cuenta entonces que esas condiciones de vida que habían imaginado se encontraban con un gran obstáculo necropolítico? Porque la vida que tú querías, futura, crear, producir vida, tener vida, de momento está imposibilitada por un aparato económico que te la hace difícil. Sí. Es que literalmente, y si no estudias en Puerto Rico algo que genere capital y está alrededor de la utilidad de la colonia, es mala tuya. Sí. Es mala tuya. Bueno, porque no decidiste ser médico, porque no decidiste ser ingeniero, porque no decidiste ser farmacéutico. O sea, aquí se sabe cuáles son las disciplinas, porque no vendes carro, porque no vendes casa, porque esa es la que hay. No, que no montas un negocio, no montas el negocio del kiosco. Si tú decides romper con lo que te predetermina, desde el ámbito mismo familiar, ¿verdad? Porque yo en mi caso, yo tenía un abuelo que fue profesor de ingeniería en Mayagüez, pero yo no lo conocí, murió joven. Yo vine a estudiar porque me dio la gana, fue lo que me interesó. Y yo decidí estudiar Ciencias Sociales y Humanidades porque veía la preocupación de que quiero transformar la sociedad. Y eso llevaba un costo, una renuncia de capital, de posibilidad de tener un trabajo fijo en Puerto Rico, sin venir de los lazos de la academia, sin venir de los apellidos, sin venir de las palas políticas. No se puede hacer nada. Pero Luis, tú no eres resiliente, ¿por qué no? O sea, lo que tienes que hacer es emprender, chico. O sea, prendido estoy, pero ustedes ven por dónde va la cosa. Prendido, pero o sea, hay unas condiciones sistémicas, de violencia sistémica. O sea, y sí, eso los millennials estamos bien prendidos. Yo sé y yo lo comprendo. Y es difícil porque literalmente nacimos. Está brutal porque nacimos con todas las tecnologías, nacimos con las computadoras de frente. Y las promesas. Con los juegos, con las consolas. Pero cuando mira a ver todo eso es consumo, ¿no? Meramente consumo de las tecnologías, tener capital para poder comprar la consola. En mi casa no había consola. Yeah. Yo iba al casa del vecino a jugar los juegos de consola. Pero si miras a ver, yo me di cuenta cuando termino de estudiar, ¿qué voy a hacer? Termino mi maestría, terminé mi bachillerato, me fui a la maestría. De ahí yo creé yo mismo mi propio CV para irme a estudiar fuera a cualquier lugar del mundo, conociendo y estudiando los CV, conociendo y estudiando las universidades, sabiendo que no era, o sea, no estaba aquí. En ese momento me comprendo de que nada está aquí de lo que yo quiero hacer, me tengo que ir. O sea, porque aquí no hay programa de antropología de maestría. ¿Por qué no podemos estudiarnos propiamente? Bueno, el país tuvo espacio, o sea, tuvo una universidad ambiciosa en su momento. Lo que pasa es que nos han metido una mentalidad y ahí ya la Sayilla que se llama. Yo no me aprendo el nombre de esa muchacha. No me aprendo el nombre. Jordán. Jordán. Sí. Jordán. Buenas tardes, Sayilla. No me sale el nombre. O sea, parte de la lucha que da. Mira, y déjame un paréntesis a este tema para sacármelo del pecho. Sí. Aquí, cada vez que hay nombramientos de rectores y decanos en Puerto Rico, siempre se da la misma discusión pública de que el proceso no es democrático, de que la autonomía universitaria fue violentada. Miren, señores, no hay presidente ni rectores en esta necrocolonia que no haya sido impuesto por procesos de selectividad de los partidos políticos. Del PNP, o sea, los dos. Y mueven a su gente, a sus grandes familias. De hecho, hasta, vamos a ir más allá, plazas de profesores y demás son los hijos de aquellos y qué sé yo, dinastías enteras de intelectuales. Ay, que esa gente son de una familia exquisita, son muy inteligentes todos. O sea, si el papá pudo, obligado a poner el hijo tiene que ser. O sea, que a mí no me vengan con ese cuento. Claro, lo que pasa con Sayilla, que molesta particularmente, es que estamos hablando de una persona que ha hecho señalamientos públicos junto con aquella amiguita. Lugaro se llamaba ella, es que se me olvida ese nombre. Como que la memoria ya no la da. Conozco. No la conoce. Yo no no estudio política. Ellas querían cerrar campus y claro, el argumento es demográfico. Hay menos población de estudiantes y qué sé yo, pues vamos a buscar cualquier oportunidad para cerrar campus. Pero había un argumento más nefasto, que es donde preocupa a Sayilla, que es reducir todo el andamiaje universitario básicamente a un tipo de educación vocacional que debe existir en Puerto Rico bien hecha. Y la hubo en su momento. O sea, Puerto Rico no tenía ese antagonismo imaginario entre una educación intelectual donde podía haber carreras, sí, tradicionales, como podía haber carreras en las humanidades, en las ciencias sociales, de investigación, antropología mencionaste, geografía y demás, que son necesarias
de distintas maneras. Y no vengan con el cuento de que el AI va a eliminar todo eso, porque eso también, ese es otro programa. El AI roba de la gente que ha hecho. Pues por supuesto, y seguirá robando, seguirá robando. De eso hablaremos en otro programa. Pero, y tú tenías escuelas vocacionales en Puerto Rico extraordinarias, o sea, en las regiones existen, pero disminuidas. De hecho, hay sin recursos. Hay institutos de tecnología que hacen bachillerato de ingeniería y eso. Hay uno en San Juan, hay uno en Manatí. Ah, sí, ¿verdad? Son pequeños. Gran colegio tecnológico. Pero no se le da promoción. Y eso es súper más barato, de hecho, que estudiar en la universidad. Bueno, porque valemos más como consumidores o como un target a ser depredado, si somos viejos, tú sabes, o que como gente que puede producir conocimiento, aprender destrezas, inventar cosas y demás. Entonces, en algún punto donde yo tengo, o sea, donde puedo escuchar a un economista de centro, conservador, me cuesta, pero de centro es que nuestra matemática no está funcionando. Lo que pasa es que quienes nos quieren imponer una matemática no es una matemática de vida, no es una matemática, es una matemática que quiere ser tan eficiente y tan productiva que atenta contra la misma condición humana. Entonces ahí viene la pregunta, ¿para qué yo quiero una economía? ¿Yo quiero una economía para la vida o una economía para la muerte? Estamos en un país donde el fin es enterrar y servir a otros con una sonrisa que nos visitan en camisas hawaianas, o estamos en un país donde la vida es posible. Y ahí ya yo quisiera entrar en mi lado de la experiencia. Antes de entrar en los grandes principios, sí quería mencionar un aspecto, porque se nos quedó un poquito en el tintero, que los viejos no cuentan, los votamos y qué sé yo, pero oye, cuentan para las égidas esas de $5,000 al mes que están apareciendo, que para mí que es una operación de bienes raíces camuflada con subsidios federales. Incluso cuando Kamala vino aquí, no era candidata todavía, la llevaron a una de esas égidas subsidiadas que son carísimas, o sea, y están apareciendo en Santurce por todos lados. Afortunadamente, digo, desde urbanista arquitecto digo que por lo menos cogen edificios, los remodelan y no es una ruina más en Santurce allí, pero sabemos que esa población también de la cual están capturando ahí a último minuto, esa renta va a desaparecer. En algún momento no va a haber una demografía tampoco para eso. Y quedará un edificio perfecto, remodelado, a lo mejor para los de las 2060 o 2260, a quienes le dieron 50 años adicionales de todo el Wami. Exacto. O sea, lo digo porque los viejos, o sea, estos son lógicas concurrentes. Por un lado, el abandono, el desprecio, el hacerte la vida imposible desde bien temprano. O sea, experimenta el sentirte viejo desde mucho más temprano, decomisado y decomisable, eso por un lado, pero por otro lado también el oportunismo depredador de la banca, de sectores económicos con scam, vendiendo cosas. Te van a decir que esto es todo muy legal, ahí están haciendo una acusación, nosotros lo que ven, no, es depredación, señores. Aprovechándose de que estas personas no tienen realmente las compañías o los cuidados que les puedan advertir quizás, y dentro de un aislamiento donde te sientes desesperado. Pero déjame hablar un ratito de mi lado, y no los quiero aburrir. Mi lado es nada, mi experiencia, porque creo que, tú sabes, las biografías son peligrosas porque a uno le parecen bien interesantes desde la perspectiva de uno, pero yo puedo entender que para una audiencia, o sea, porque hay una identificación personal con esta historia, y yo creo que tu historia, Luis, tiene en nuestra audiencia, a quienes queremos, señores, los estamos leyendo en las redes sociales, en YouTube. Muchas gracias por las cosas que han dicho. Al final lo vamos a volver a decir, pero es que a veces me tengo que sacarle del pecho el amor también, no solo los buches, tú sabes, de odio. Así que los queremos. Pero yo creo que tu biografía, de hecho, apela a mucha de la gente que tenemos acá en el público, y eso nos gusta mucho. Quisiéramos sentir que al escucharnos hay un nivel de identificación y de participación en nuestra angustia también, pero también en nuestro proyecto de posibilidad y de salida de estos tranques, porque esto no es un programa, es de noche, pero nosotros no traemos la noche del miedo. O sea, queremos pensar que traemos también la posibilidad de un cambio, de una imaginación política que puede estar al servicio de un nuevo país y una nueva realidad. Pero nada, voy a hablar de mí. Lo primero yo creo que es cuando yo sentí que era viejo, o sea, que empezaba a ser. Yo tengo 58 años, by the way, nací en 1966, soy estadística y demográficamente Generation X, o sea, no soy boomer. Tengo comportamientos umbrales de ambos lados, tanto porque me crié con gente mayor que yo, mis padres me tuvieron cuando tenían 39 años, pero también tengo muchas influencias de nuevas generaciones, y por más que yo me la paso peleando en redes sociales con temperamentos millennials que me parecen muy problemáticos, la cosa está policial, de patrulleo moralista y qué sé yo ni qué, de verdad, váyanse al carajo, o sea, están fuera de lugar, todo el mundo los está viendo, señores. Te estamos viendo. Dejen el show. Dejen de papelonear. Busquen ayuda. Pero vayan a beber.
vayan a correr por ahí al monte. Chichen, Exacto, gente. liberen las hormonas. Sáquense todo eso, endorfina. Sáquense la burundanga. Por favor, señores. Muevan el cucú. Pero dejen. Pero muchas gracias porque nos escriben y nos ayuda a llegarle a otras personas más. El odio nos da like. Muchas gracias. Pero nos escriben mejor las personas que les queremos. Sí, y me queremos gusta escuchar que ustedes digan de todo este tema. Y es muy edificante sus comentarios. Pero a lo que voy es que he tenido mucha influencia también de grupos millennials porque he trabajado profesionalmente y en mis proyectos creativos con gente del segmento generacional tuyo. Y estoy desarrollando un afecto increíble por los nuevos, los llamados, o sea, esa gente que tienen, qué sé yo, de 14 a 22 años por ahí. Yo no sé ni cómo les llaman ahora. Creo que es Gen Z. Z. Ajá. Esa gente les estoy cogiendo un cariño. Y yo tengo que confesarlo, el ángulo que me está gustando de esos muchachos. Muchachos. Ya tú dejaste de querer los millennials. No, yo tengo chico. No, ay Dios, Luis en el aire. No, Luis, yo te quiero. Que llegaste tarde. Tú ves, esto es el problema. Estabas cansado. Es que son frágiles, son de cristal. Tú ves, tienen unas inseguridades emocionales y hay que estar como que no, Luis, yo te quiero mucho, tú eres muy inteligente, yo apruebo todo lo que haces y dices. Estamos vacilando, cabrones. Y mira, todavía está aquí, tengo la mitad de la cara todavía hinchada. Cabrones, de eso hablaremos ahorita. Sí. Cada cual le llega lo suyo. Pues le estoy cogiendo cariño a los silenials, porque tienen un elemento me siento celo, pero sigue manejan el humor ácido, tienen como una cierta, son altruistas, pero no son charros. Que es un problema que yo tengo con millennial. Hay millennial charros, Luis, y me envenena la charrería. Digo, hay charros en todas las generaciones, déjame ponerlo ahí claro. Pero lo que me gusta de los silenials tienen como un candor lindo, o sea, son humanitarios en sus ambiciones, pero a la misma vez tienen también un humor medio ácido. O sea, manejan la ironía y no voy a decir cinismo, porque esa palabra es fea, pero tienen un humor medio rancio con el cual yo me identifico. Entonces, como que yo digo, diablo, esta gente me caen bien, me gustan y ojalá que sea una generación. Porque lo que viene encima para ellos, o sea, si el proyecto de muerte ya está haciendo sentirme a mí con 58 años, en aquel caso sería 55, 54 en medio de la pandemia, sentirme, o sea, enfrentar esa soledad absoluta, o sea, la realización para ti de que, diablo, tener familia, hijos y qué sé yo, eso es un proyecto casi que se ve imposible en esta vida, ahora, en estas condiciones. Pues para mí, la mera existencia me parecía un proyecto imposible. Claro, cuando tú eres miembro de la comunidad LGBTQ, que tuvo que autogestionarse familias, en muchos casos, comunidad, porque el Estado no los quería, los familiares no los querían, sobre todo la generación anterior a la mía, o sea, el lado boomer, ese último colindando con Gen X, la pasaron muy mal. Claro, tú estás viendo que la comunidad actual, quizás por la confianza y los avances que se han obtenido, ha perdido ese sentido de interdependencia, de reconocer, no de manera, tú sabes, de generosidad y te agradezco todo lo que hiciste y la lucha que diste para que yo sea libre ahora. O sea, eso me hace medio mongo, que es verdad, eso hay que reconocerlo, es necesario y esa memoria, y es elegante reconocerlo, pero es más que eso, es reconocernos que si nosotros como grupo marginalizado y oprimido, nosotros vamos a fomentar la violencia de los unos a los otros, el ignorar al otro, el invisibilizar al otro, sobre todo a las personas que empezamos a tener cierta edad. O sea, lo que viene, todavía yo tengo la energía para darte la mandada para el carajo, pero monumental. Oye, la hago con una elegancia, hasta con malas palabras. Pero más que eso, a nivel sistémico, porque esto no es, aunque estoy hablando de mi misma experiencia, no es la sociedad que queremos, no es unirnos a las fuerzas de la necropolítica, de la muerte y de la angustia, lo que nosotros queremos para sobrevivir como comunidad. Eso para mí fue un primer intento o un primer momento de sentir quizás el aislamiento, o sea, de que, ok, me estoy solo en la pandemia, ¿dónde está mi comunidad? ¿Dónde están mis...? Y ahí yo regresé corriendo a Puerto Rico. Sí, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar la mano? Yo no puedo hoy ir a comprar tal cosa, alguien fue al supermercado, pasó la fila, o sea, ese momento del encierro, ¿no? Que tenemos que hacer una fila, tenemos un régimen de... Y yo tuve algo de eso. Para protegernos de ese virus que... A mí me tocó vivirlo solo, y digo, esto no es un lloradito, porque tú sabes, ahí tienes los derechairos, como tú le llamas, esos unos llorones, ese cabrón. No viene por ahí. Están en silencio, haciéndose los más machorros. Yo sí me operé 2 veces durante la pandemia en Australia, en las manos. Yo tengo una condición, estoy alterando voluntariamente la protección de IPA, se llama la enfermedad del vikingo.
Entonces, supuestamente, son como unos nódulos que crecen en las manos y te viran los dedos. No es artrítico ni es en el hueso, es como un tendón. Y eso lo operan con el tiempo para enderezarte los dedos y para poder hacer así. ¿Viste? Me quedó de... Eso es casi derecho. Aquí hubo una operación... Eso fue... tiene nombre y apellido... Bueno, Dupruyen Contractor, creo que... No, yo digo eso tiene nombre. El sacar el dedo. Pero no hagas eso, tiene un nombre. Tiene un nombre. No sea ordinario, ya yo lo hice una vez. Está bien, vamos a... Anyway, es subliminal. Me operan eso en medio de la pandemia, ¿ok? Que eso fue un rollo. Entonces, la convalecencia la tuve que autogestionar. La segunda vez ya yo tenía una base de amigos porque me dio el trauma. Y me metí en los apps, señores, los apps de Alterne. Sí, eso, lo que usamos, lo que usa todo el mundo, señores. Para los que son de pipito tita, Tinder es el más común, Tinder. Pero Tinder, yo dije Tinder. Tinder. Oh my God, Tinder. Igual me salió medio australiano, coño, no me di cuenta. Uy, reprenda. Anyway, nosotros usamos... Te salió el kangaroo. El Grindr. Yo le combiné Tinder con Grindr y me salió Tinder con Grindr y me salió Tinder. Grindr y muchos otros más, señores. Y claro, la gente usa estas cosas, pues, usted lo ha escuchado, para bellaquear, que es la palabra que usan la muchachería ahora para referirse a eso. Para todo lo que conlleva la bailar. Pero no solo es eso. Yo soy un defensor de estos sistemas. O sea, todavía sigue siendo un punto donde tú puedes desarrollar buenas amistades. Y conozco mucha gente que así. Pues nada, al final, la red de cuidados en mi segunda operación, espérate, la primera fue esta mano, la segunda fue esta mano, la que usé para mostrar el gesto obsceno. Y para enseñarles, no era obscenidad, yo quería enseñarles que había quedado bien mis dedos. Yo no te juzgo, Miguel, entendemos. Gracias. Un millennial que no me juzga. Ay, Dios mío, si me estás abandonando, yo me siento que me estás dejando un lado. Viste, él está tratando de conquistarme de vuelta. Eso es lo que yo te haga así. Tranquilo. Anyway, esa segunda operación, la de aquí, pues ya yo tenía una red de cuidado que el ancla principal sí era un tipo con quien yo me había ligado un momento, decidimos negociar una amistad extraordinaria y es una de las personas, ustedes tenían que vernos cuando yo me despido de Jean-Marc Mazin, que era de Mauricio, ¿no? Es de familia francesa de Mauricio. Una identidad. En Australia uno conoce unas identidades culturales extraordinarias de la zona. De país. Bueno, es enorme. Y allí vino gente y tenía mucha afinidad caribeña porque son gente casi muy parecida a nosotros, también por las mezclas raciales que ha habido en esa isla, de portugueses y de 20.000 franceses y demás. Él me cuidó. Y me cuidaron de una manera bien exquisita, que es de las cosas que yo siempre diré de Australia, aunque es una sociedad terrible con unos problemas estructurales afectivos que son de trauma, tiene unos componentes, sobre todo en sus grupos migratorios, extraordinarios en cuanto a cuidados y atenciones. Y de ahí han nacido, o sea, cuando nos despedimos, aquello era un llantén, señores, de película. O sea, así. Espero que te visite algún día acá. Algún día vendrá para acá y me encantaría que lo conocieran. Mi hermana lo conoció cuando fue a visitar allá y le pasó lo mismo que a mí. Es un tipo encantador, o sea. Qué chévere. Pero ¿qué pasa? Estas cosas son excepciones. Cuando llego a Puerto Rico, tuvimos un breve corte ahí, pero no fue de Luma. Esta vez no fue Luma. Fue que, pues señores, que esto es, tú sabes, estamos aquí. Estamos aprendiendo. Esto es guerrilla. O sea, yo no tengo un instituto de esos de derechairos dándonos chavos para que tengamos, tú sabes, todos los recursos. No, aquí estamos bregando, de hecho, con recursos que agradecemos mucho y los vamos a presentar en el próximo programa. Pero nada, retomo el punto donde estaba ahí. Rewind. Mira, yo estaba diciendo que cuando regreso a Puerto Rico, el reensamblaje social y afectivo en Puerto Rico toma un tiempo. Y cuando tú te asumes ya como cuerpo envejecido, eso pues tiene unas decisiones de salud, de relaciones y demás. Y una de las cosas que extrañé de esa llegada aquí, aparte de, sí, una generosidad increíble de amistades nuevas y qué sé yo, personas que me seguían en las redes, que con mucho cariño me hablan en las calles cuando me ven y demás, y se los agradezco, señores, de verdad, eso son cosas, son actos pequeños, grandes actos de generosidad, o sea, que alimentan el espíritu mutuamente y se los agradezco de verdad. Pero encontré en la comunidad una especie de indolencia, como si la lógica neoliberal individualista, la de el sujeto mediatizado era más importante que la realidad física, que el encuentro de los cuerpos, que el reconocimiento del otro, que la pausa incluso, esa velocidad de captura y de producir todo el tiempo, lo que Han llamaría, tú sabes, la lógica de la autoexplotación
y del rendimiento como única fin de vida. Sí, de ese estoy hablando, el coreano que ejerce desde Alemania. La Universidad de las Artes en Alemania. En Alemania, exacto. Desde esa lógica del rendimiento vi que había una erosión afectiva en los dispositivos de cuidados y protección en la comunidad LGBT. O sea, y de esto también es importante, envejecer en Puerto Rico no es lo mismo para todos, no es un proceso homogéneo. Lo que es igual es la ansiedad. La ansiedad no porque, ay, me voy a morir, qué sé yo, estoy perdiendo, no. Es una ansiedad porque no hay garantías sociales o infraestructurales, en términos de las lógicas de gobierno y de administración de los cuerpos y de la salud, que nos den un sentido de posibilidad. Entonces, eso es agobiante. Y entonces, dependiendo de tu grupo demográfico, tú vas a ver unas diferencias enormes. O sea, y yo sí tengo que decir, o sea, hay unos privilegios todavía empotrados en la heteronormatividad que no necesariamente benefician a las personas que venimos de la comunidad al momento de envejecer. Eso ya viene de antes, el envejecimiento los recrudece de una manera más terrible. Entonces, hay unos temas generales con los cuales ya quisiéramos traer un poco de un espacio, tú sabes, de discusión. Es una primera advertencia, o sea, no podemos singularizar al anciano. O sea, la ancianidad es tan diversa como las personas y los sujetos fueron en sus vidas. O sea, y el problema de los sistemas que existen ahora de cuidado o de atención tienden a reducir a ese anciano por reducción de costos también y economía a una sola cosa. Entonces es horrible que tú llegues a una edad, cuando estás rico, lleno de experiencias de vida, a que te despersonalicen en ese momento. A que tú seas de ser una persona y te conviertes simplemente en un concepto muy reducido, muy devaluado de quien tú fuiste. Quiere decir que tenemos que nosotros como individuos también, que estamos entrando en ese proceso, tener cuidado de no despersonalizar o reducir y eliminarle la humanidad a una persona que implica que tiene complejidades. Hay complejidades y el anciano tiene complejidades y matices. Esos matices hay que poder verlos. Lo otro, que lo habías mencionado Luis, me gustaría que lo discutiera, es la diferencia entre las lógicas de urbanización versus la de barrio. Cuando me hablabas de tu abuela, tú mencionabas eso. Sí. Y cómo, o sea, que de nuevo, si envejecer desde el barrio o con el barrio, si el barrio todavía tiene gente y no están los de 2260 tratando de construir una familia, un Airbnb. Sí, pero en la ciudad en la ciudad, vamos a entender ciudad, señores. El otro día le tuve que explicar a una chica que una urbanización no es ciudad. O sea, porque pues, son categorías que están normalizadas en Puerto Rico, yo lo comprendo. No, pero en una ciudad compacta, peatonalizada y peatonalizable, donde tu realidad cotidiana puede desarrollarse a pie, ¿verdad? Si las complicaciones del auto, pues eso es una forma de envejecer diferente. O sea, yo voy mucho a la cafetería de un supermercado, no le voy a dar el anuncio, aunque me tratan muy bien, en la zona de la de Diego, acá en Santurce o Cangrejos, y me encanta el intercambio con las personas de cierta edad que van allí a comer. Yo voy a comer allí también, o sea que te ya... dicen buenas tardes y te dicen buen provecho. Es una maravilla, y escucha sus conversaciones. O sea, las mesas están tan pegaditas que no es que yo estoy ahí de imprudente, mira. No, es que de verdad es interesante escucharlo. Y claro, me gusta verlo. Ahora me doy cuenta de lo que ha envejecido la zona, por la cantidad de ancianos que hay allí a todas horas. Y lo notas en los cuerpos, se mueven más lentos. A mí no se me ocurriría, con ese cuerpo que se mueve más lento, empujarlo. A mí no se me ocurriría irritarme por su lentitud. O sea, y eso tiene que ver con uno empezar a entender, o porque tus padres murieron y tuviste ese proceso, o porque lo empiezas a ver en ti mismo. Luis admitió que sus rodillas ya no son iguales, ¿ok? Las mías, mira, todavía puedo hacer cositas, o sea, todavía se doblan, si me da la gana. Pero no doblo rodillas por cualquiera, ¿ok? A lo que voy. Nosotros tenemos que encontrar un temperamento de mayor compasión, pero no condescendiente. Es una compasión que reconoce la complejidad y la riqueza de ese sujeto anciano. Y no estoy pontificando aunque suene a pontífice, señores. Estoy diciendo algo que a mí me parece que es obvio, pero como no lo estoy viendo en las relaciones interpersonales aquí, en la calle, por lo menos en la zona metro, el oeste es otra historia. Ahí todo es mejor en el oeste, en las relaciones interpersonales. Hay otras que no son tan no, no hay que romantizarlo. Sí. Y lo dice un hombre de Aguadilla, ¿verdad? Sí. Entonces, tú habías dicho también que la sociedad no se construyó para las personas LGBTQ. O sea, entonces, las personas, como no nos incluyó en ese proyecto, envejecer dentro de una sociedad que infraestructuralmente no te incluyó, tiene sus retos también. Claro. Pero no incluyó a muchas otras personas. O
sea, que también hay que hablar cuáles son los grupos que, si aún siendo jóvenes, fueron expulsados, como diría Saskia Sassen. Sí. Grupos que ya los tiraron a mondongo desde que eran jóvenes. O sea, cuando llegan ancianos, lo que viene es una violencia de un tamaño, y lo estamos viendo en las ciudades, señores. Estamos viendo ancianos deambulantes en Santurce y en muchos otros sitios, algo que yo no veía aquí antes. Bueno, tiradas en los hospitales, sin familiares reclamando. Porque se fueron a... en homes también, o simplemente mueren en su casa solo, los consiguen después. Hay cosas, y yo quiero, ¿verdad?, hablar un poco de eso, pero me importa mucho comprender la diferencia, ¿no?, del espacio, qué significa, cómo el espacio influye en la manera en cómo nosotros podemos hacer vida, porque el envejecer es parte de la vida, ¿no? El envejecer es algo que va a pasar, parte de la naturaleza, no somos eternos, y hay que organizarse alrededor de ello. Sí. Hay que apostar a vivir y existir con la capacidad de vivir y morir dignamente. Y no es solamente en el momento en cuando uno tenga la capacidad de movilidad, la capacidad de trabajar o la capacidad de hacer todas las funciones posibles, mentales, físicas, de lo que conlleva, ¿verdad?, el cuerpo humano. El cuerpo humano es materia, ¿no? Se destruye o se transforma, pero eso como que nuestra sociedad lo dejó a un lado. Unos cuerpos valen más que otros, unas vidas valen más que otros, unos sujetos son los que yo les reconozco o no la posibilidad de ser sujetos políticos, y eso es fundamental para poder entender por qué no hay servicios, por qué hay sujetos que tienen menos derechos, menos accesibilidad, y eso es nuestra sociedad. Y se ve, ¿no? Y estamos tomando el ejemplo del envejecer porque es que es el lugar donde nos une, porque todo el mundo va a morir, ¿verdad? Hay gente que están tratando de hacer ese cerebro con un AI y poner toda su información y ponerlo ahí. Para mí eso sería horrible. Yo estuviese gritando adentro de esa máquina. Eso es Black Mirror. Sí, no, hay gente que quieren crear ese se llama transhumanism. Tienes que buscar esa madre. Yo conozco el campo. Yo lo veo como un transhumanismo y poshumanismo. Una poquita lo que era ahí, pero eso es otro tema que podemos desarrollar eventualmente. Yo vi, por lo menos mi familia, una familia que venía de barrios, y los barrios contienen todas sus familias, eran terrenos que desarrollaron familias. Hay unos networks, ¿verdad? ¿No? Y eso lo ves en muchos pueblos, donde están los apellidos, el barrio de donde están todos los Álvarez. Y a veces el barrio se llama, tiene el nombre de la familia. Sí, a veces se llama así. A una sociedad que empezó a urbanizarse, desapararse de muchas familias diferentes. Y yo te digo algo que me escandalizó, yo te lo comenté, que fue que yo supe de personas que no conocían a su vecino, que no sabían quién era el vecino suyo que está al lado, en la urbanización. En la urbanización. Toda la vida. No en el barrio. Toda la vida se vivió allí y no conocía al vecino. Y yo creo que esa es una pequeña forma de guerrillera, ¿no? De contrarrestar nuestro régimen de odio y de desprecio, que es empezar a hablarle y buscar al vecino, empezar a ver quién está allí, si necesita algo, si necesita ayuda. A veces nosotros tenemos frutas y cosas demás, cosas y verduras que quizás se vayan a podrir si yo no me las voy a comer ahora. Yo con mi plátano me sobraron 2. Mi papá hacía eso con tu hermano. Pero eso es bien interesante porque lo vemos en la estructura de nuestras casas y nuestros barrios, sí, que tenemos frutas y vegetales y siempre estamos pensando en el vecino y siempre estamos mirando y velando por el que está al lado como parte. Y eso fue algo, como dijiste ahorita, y eso es algo político, es a lo que voy. Claro, porque cuestiona completamente, porque lo que es lo normal, lo correcto, lo que te lleva a nuestra sociedad es que vayas para el supermercado y tienes carro y te mueves para allí, o cojas el Uber y lo pides el Uber y te vas por allá. Y no es resiliencia, esto no es un rescate individualista no. de mi capacidad para vencer la adversidad, no, esto es un rescate social solidario. Pero a mí lo que me preocupa de nuestra sociedad es que literalmente hemos destruido completamente lo que nos llevó a ser humanos. O sea, la capacidad social comunal del encuentro con el otro, de reconocer a ese otro, de reconocer que alguien conoce más sobre algo, que tiene una idea de mundo, que tiene memorias, que tiene cuentos, que tiene una historia sobre cómo era ese barrio antes. Es hablar y conocer con el otro, ¿no? Otras culturas lo tienen todavía, otras culturas lo tienen. Y nuestras sociedades euromodernas no han cerrado en un núcleo del individualismo
que velamos meramente por uno, por mis condiciones y después por alrededor de mi familia y cuidado un poquito en mi vecindario, pero no miramos al otro como parte esencial de mi vida. Bueno, y la pandemia se vio, o sea, las muertes de ancianos, muchas podían haber sido prevenidas. Claro, pero, y el huracán María. Sí, ¿sabes? Eso desató yo siempre diré, mi madre fue una consecuencia también, una muerte consecuencia del huracán indirectamente, porque el aire tóxico por tanto tiempo, por las plantas, exacerbó una condición pulmonar que ella tenía. Ella era una condición crónica, pero era tratable y estaba siendo tratada. Y mami murió con ganas de seguir fiestando. O sea, en su lecho de muerte le habíamos celebrado los 90 años 3 meses antes, prácticamente, a 6 semanas del huracán, y fue muy triste ver una persona anciana que estaba contenta porque le encantaba la fiesta. O sea, el encontrarse con la gente, ese cumpleaños 90 fue maravilloso. O sea que también hay que pensar que nuestros ancianos, si están rodeados de afecto y de atención, claro. Y ahí mi hermana hizo una labor extraordinaria. Yo estaba en Australia, ella organizó un ejército de cuidadoras extraordinarias donde sí hay personas también de las comunidades migrantes que están asumiendo esa responsabilidad que va más allá de lo transaccional. Estamos criminalizando y persiguiéndolos. Sí, que son más que eso también. No me gusta tampoco tipificar a los inmigrantes como personas de trabajo blue collar, de obreros, de limpiezas y demás. Yo creo que son personas también que tienen un cuerpo diverso de formaciones en Puerto Rico y eso lo sabemos todos los que vivimos aquí. Pero debo destacar que ese cuidado se dio y que era una mujer feliz. No es el anciano que está triste en una esquina. Y eso pues, es parte pues, de la tragedia y la crueldad de la muerte. Pero a lo que voy es, están nuestros viejos en un espacio donde pueden ser felices dentro de su condición. O sea, ¿tienes derecho a ser feliz siendo anciano o no? Entonces, las diferencias también entre grupos hay que destacar. O sea, aún dentro de la comunidad LGTBQ+, si vienes de la experiencia trans, ¿ok?, tú tienes una adversidad que está ya empotrada en la estadística que estudia a estos segmentos. O sea, tu expectativa de muerte se reduce fundamentalmente por muchas razones. Entonces, por eso también cuando uno oye estos derechairos con el discurso de odio hacia las personas trans, que más que desconocimiento es una crueldad violenta, señores. Cuando ya empiezan a desarticular políticas públicas de protección y a sembrar un lenguaje de odio, a tipificarlos como personas indecentes, peligrosas. O sea, y eso en Puerto Rico tiene mucho eco todavía. Incluso la comunidad no es hasta hace muy poco que adquiere una conciencia completa de lo trans. O sea, eran grupos discriminados aún dentro de la misma comunidad. Entonces, pero para colmo, te hicieron la vida miserable y eso hace que las expectativas de vida también es más, envejecer dentro de la condición trans es casi un privilegio, como si lo vemos desde una estadística, ¿ok? Sí. Desde el estudio. Eso que depende mucho de una comunidad, que depende mucho de un entorno para poder sobrellevar una sociedad que constantemente está violentando la posibilidad de existir, porque no le quieren reconocer ni siquiera la posibilidad de ser un humano más donde pueda tener una vida digna. Y eso a mí me preocupa mucho y como dijiste, y antes, ¿verdad? Ya tenemos que estar haciendo un poco más de wrap-up, pensando yo aquí con el tiempo. Pero nuestra sociedad fue construida sacando gente y reconociendo a unas personas que son los ciudadanos, reconociendo a unos que son los sujetos políticos. Y es nuestra sociedad euromoderna, que la hemos hablado varias veces, sí. ¿No? Donde el hombre, la mujer, la estructura, los nenes y las nenas, donde hasta los perros tienen más derechos que humanos. Es que está brutal, ¿no? A mí me parece un escándalo brutal. Me vi a los de Israel recogiendo un perro. Hemos rescatado un perro y yo, wow. O sea, que olvídate de la vida de los palestinos y las palestinas y los niños y las niñas que le han tirado bombas y ellos enseñando un vídeo de que estaban rescatando un perro de los cohetes bien merecidos, ¿verdad? Haciendo este paréntesis que le había tirado Irán. Pero la vida de los animales a veces vale más en la lógica de nuestra modernidad por encima de la vida de las personas que vivieron y dieron trabajo, que fueron militares, que fueron que están heridos, ¿no? Personas que tienen una diversidad funcional, personas que son de la comunidad, personas que no se inscriben en la sexualidad, personas que son racialmente marcadas, o personas de clase. Entonces, nuestra sociedad lo vemos aquí, lo vemos en las comunidades al lado de Milla de Oro, que tienen un charco cuando llueve bien duro, pero la Milla de Oro está más arriba, se construyó para que le tiren el charco allá. O sea,
So que estamos en condiciones, ¿sabes? Hay una sociedad que construye para asesinar, dejar morir y sacarle capital a su cuerpo. Porque para colmo, y eso es bueno mencionarlo, y prender la televisión, tantos anuncios de MMM y MMM y MCS y toda esta extractivismo geriátrico. MGX, y te damos una tarjetita, usa los chavos, pero no te damos los servicios. Es brutal la violencia. O sea, ha sido un escándalo completamente ver a mis familiares morir. Unas condiciones extremadamente inhumanas, donde los paramédicos no saben ni bregar con una situación de emergencia, donde los médicos no ponen los diagnósticos, lo que le hacen es darte medicina, que ese es un tema que esto es un tema que sí, vamos a elaborar más adelante. Aquí hay espacio para... Queremos dar un pisco labi de una condición más importante. Que es un monstruo, ¿no? Ver cómo ese monstruo de discrímenes, de odio, de segregación, de separación, de tirarte a la cuneta porque ya tú no sirves porque eres una persona que no tiene una edad. Bueno, es que dejas de existir literalmente. O sea, te invisibilizas. O sea, y eso uno lo ha escuchado, o sea, en otros contextos. O sea, yo he escuchado discursos de mujeres que dicen después de cierta edad, cuando ya no tienes una función reproductiva, que es lo que te hace valiosa, tú sabes, en una sociedad heteropatriarcal, ya te vuelves invisible. O sea, las mujeres hablan de esto. Y claro, hay maneras de contrarrestar eso. Yo creo que hay más conciencia frente a eso, pero es de esa idea, la invisibilización, que me gustaría hablar entonces del concepto de envejecer en Puerto Rico. O sea, no podemos darnos el lujo de invisibilizarnos los unos a los otros. No podemos entrar en la fase infantilizadora esta de no mirar, del chiste, de no existes, de no te veo, de te niego. O sea, que es un poco lo que uno está viendo aquí en las relaciones interpersonales que hace a nivel cotidiano, y sabemos que las personas que nos escuchan tienen testimonios personales sobre esto que han experimentado, y nos encantaría escucharlo. O sea, si a nosotros el paraíso sería que pudiera ser tan interactivo que tenemos aquí, tú sabes, una fiesta en casa con los amigos que no conocemos y nuevos amigos, compartiendo puntos de vista y hasta cierto punto consolándonos, ¿no? Y reforzando también la capacidad de poder seguir viviendo y poder seguir apostando a la vida. Yo creo que es una pregunta también de cómo nos resocializamos. O sea, asumiendo que ha habido una ruptura del territorio físico-material que no nos permiten existir socialmente, ¿cómo nos resocializamos a pesar de eso? ¿Cómo encontramos mecanismos de integración? Y de integración aceptando la diferencia. Hoy hablaba también en una intervención radial de Alain Badiou, que es alguien que me encanta, el concepto del amor, que no se construye desde la afinidad, eso es fácil, amar al que piensa como tú, sino desde el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Y desde el entender cuando una persona reacciona de una forma, por qué reacciona de esa forma, cuáles son las circunstancias. Entonces el peligro también es que en el mundo que tenemos hoy, donde no nos cuidamos los unos a los otros, que hay que cuidarse uno mismo, y donde somos más capital capturable por las redes, por el selfie, por la realidad mediática, que cuerpos que padecen, que sufren, que tienen angustias físicas y mentales, como nos hemos convertido en esa otra cosa, y aquí pues mira, estamos diciéndoselo a una cámara, con un equipo y demás, somos parte quizás de esa misma lógica que estamos ahora mismo denunciando, pero yo creo y quisiera pensar que en el trabajo que estamos haciendo aquí, y este es el segundo programa de la nueva etapa, queremos pensar que nuestra manera de abordar estas cosas, nuestra discursividad, pero también presencia para ustedes, supera, digamos, los clichés narcisistas de este tipo de formato. O sea, y queremos pensar que cuando ustedes nos ven y nosotros nos miramos a ustedes desde la virtualidad y la distancia electrónica de la pantalla, hay una conexión posible. O sea, y ojalá que este tipo de intercambio pueda llevarse a una conexión real en el espacio. Nos ha encantado cuando nos han enviado cosas, nos ha encantado cuando nos han parado en lugares públicos y nos hablan sobre la cuneta y lo que valoran lo que estamos haciendo aquí. Sus críticas siempre son bienvenidas. Obviamente, uno sabe quién critica desde un espacio y recomendaciones. O sea, criticar desde el amor, eso uno lo reconoce inmediatamente. Criticar desde el odio, pues ya tú sabes. Yo leo las críticas desde el odio porque uno aprende de... Algunos los dejamos por ahí. Algunos los dejamos
mostramos para que ustedes los vean y se vean a sí mismos, ¿no? Y le escriban también. En toda su belleza, quote unquote. Y nada, queremos cerrar el tema de este programa. No es traído a ustedes por la compañía de nada de esto. Este programa es básicamente autofinanciado por nosotros, claro, y por un cuerpo de colaboradores que queremos mucho, que les damos candela también, pero que nos ayudan mucho. Sin ellos no es posible hacer esto. Claro. O sea, la ilusión boba de esto es que es una cámara y 2 personas, cuando en realidad tú tienes toda una infraestructura humana. Sin ustedes tampoco esto sigue. No, porque somos dos pendejos hablando aquí entre nosotros. Es importante que ustedes le den like, que se suscriban para que nos sigan. Bien importante. Comenten y nos den ideas también. Y si quieren darnos unos sobre chavitos todo para el café, también, ¿no? Claro, en Buy Me a Coffee, ¿no? / La Cuneta Calibana. Y pueden ayudarnos, pueden ser parte de nuestra comunidad. Y lo van a ver al cierre. Poco a poco. En el programa tienen el... ¿Cómo se llama esa cosa? El QR Code. El QR Code. Sí. El QR Code. Sí, pero que esperamos hacer una comunidad de los cuneteros y las caribanas. Ustedes van a deciden poco a poco qué es lo que quieren hacer con ellos y cómo identificarse. Si se ven en la cuneta rescatando y buscando maneras de criticar o poner, y si se ven radicalmente, ¿no?, en la perspectiva del calibán o la calibana, confrontando y creando estas posibilidades de mundo, que esa es la idea, ¿no? Y la idea es pensar, ¿no? Quería cerrar un poco, pensar que esto es lo que tenemos, pero no es la posibilidad cerrada de que pueda haber otra cosa. O sea, es otra cosa, otro mundo es posible, y vernos en posibilidad de vivir y existir de otra manera también es posible, y también morir con dignidad también es posible. Es posible. Y yo no creo que... Nada es inevitable. La muerte puede ser, es importante, pero la muerte con dignidad no tiene que ser un asunto imposible o idealista. Puede ser una la idea de vivir completamente con una tranquilidad en el cual uno pueda mirar hacia el futuro también, no meramente en el presentismo en el cual nos lleva a nuestras condiciones violentas. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es encontrarse con el otro y ver las condiciones y ver nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros espacios comunitarios. Iba a decir la comunidad, ¿viste? O eventualmente. Pero la carpeta, pero eventualmente, o sea, hay que ver nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras urbanizaciones, conocer qué está pasando, porque Puerto Rico envejece, pero el mundo envejece también, y hay que saber cómo, ¿verdad?, vivir en esas posibilidades, vivir y morir dignamente. Qué bonito quedó eso, Luis. Muchas gracias. Casi estoy llorando para que aquel nos diga llorón. Y lloren y descárguense y hablen, porque eso también es que romper con esa macharranería. Sí, nosotros lloramos. Es posible que lloremos en algún momento. O sea, eso nos sale. Se te olvidó decir algo, Luis. ¿Qué? Que Miguel Romero nos donó. Miguel Romero Rivera, muchas gracias. Sí, no es Miguel Romero. No, Miguel Romero, el alcalde. Si nos quiere donar, el alcalde de nuestra ciudad capital. Yo no sé, porque no viene de vínculo con el sujeto, pero Miguel Rivera. Ay, no, y después el payoleo que tenemos que entonces sacar la obra pública. Sí, no, olvídate de eso. No. Sí, después, pero Miguel Romero. Después tenemos que poner el logo feo en esa parte atrás de nuestro vídeo. No. Mire, ya está de azul. Arriba la ¿viste? palma. Dios mío. Hace falta que llueva agua de coco porque está caliente. Mira, desgraciado, aquí viene ahora un momento de castigo, o sea, aquí hay que repartir bofetones, ¿verdad? No, señores, se les quiere, eso estuvo lindo, y volvemos para seguir fastidiando y rescatando cosas de la cuneta. Sí, siempre va a ser día y noche, ¿verdad? Y ayúdanos, sí. Estamos en ese flow. Son dos flows. Día de noche, dinámico. La noche es más íntima, más personal. La Cuneta Calibana, cuando es diurna, que fue como el primer programa de lanzamiento que ustedes vieron, pues es otro flow, ¿no? Y eso lo hicimos estratégicamente también porque es parte de la prueba y del experimento. Claro. Porque si no, nos aburrimos nosotros y se aburren ustedes. Sí, Miguel no llega a estar en la próxima vez. Perdóname, yo estaba en el balcón y tú no me indicaste. Y tú lo que querías era robar cámara y aquí había una silla vacía, yo no estaba... Mira... Apaga eso que le voy a dar una bofetada. Muchas gracias, y gracias a la producción y gracias por ayudarnos. Nos vemos hasta la próxima.